Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Estudianza hermosa, preciosa, Excelencia Cristiana Televisión. Estamos aquí un día más para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un día más en la presencia de Dios. Dijo David que era mejor estar un día que 1000 años fuera de ella. Entonces yo me siento contenta porque estamos en la presencia de nuestro Señor. Tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemos. Estoy aquí contenta, feliz porque estoy junto de ustedes. Usted allí en su casita, nosotros aquí, pero sentimos ese calorcito, ¿verdad? Y esos abracitos a la distancia que nos damos todos los días. Y estoy aquí con el pastor, este hombre que usted conoce, que usted admira tanto y le encanta escuchar sus enseñanzas. Hoy te digo que viene un tema que sé que usted lo va a disfrutar. Pastor, Dios le bendiga. Amén, amén. Gracias, Yesenia. Gracias a Dios, primeramente, por la oportunidad de poder estar un día más aquí en Excelencia Cristiana Televisión, una plataforma que usted ha hecho suya y que nosotros también la hemos abrazado. Amén. Porque entendemos que estamos aquí con el propósito de que usted sea edificado, sea bendecido a través del contenido que hacemos. Y yo entiendo que es algo recíproco. Amén. Que sí, así como usted es bendecido, nosotros también. Nosotros también. Y que esa iglesia espiritual que nos entrelazamos a la distancia, pues el Señor tiene esa unión espiritual entre nosotros con un propósito especial. Y por eso estamos aquí. Así que para mí es un gran placer compartir con ustedes, de verdad que es. De verdad que es así. La palabra que dice el pastor es así. Eso es recíproco. Yo sé que ustedes allá reciben, también nosotros recibimos. Así que recibe paz, recibe ese amor de Dios, recibe esta confianza que si alguien lo ha perdido, recupéralo nuevamente porque Dios está contigo y Él te ama y nosotros acá también te amamos. Amén. Pastor, sin más preámbulo. Sabes que hay un texto bíblico que empieza en 2 de Corintios capítulo 6, verso 14 en adelante. Y ese texto empieza en el capítulo 6, verso 14 y termina en el capítulo 7, verso 1. En cuanto a los capítulos y los versos, tenemos que entender que la Biblia originalmente, o los textos bíblicos, no vinieron con capítulos y versículos. A partir del siglo VIII, siglo XVI, capítulos y versículos fueron introducidos para traducción y para la facilidad de buscar los textos. Y eso es bueno, eso está bien. Claro que sí. Pero muchas veces en la interpretación correcta la gente pues no lo hace correctamente porque pierde el contexto cuando no lee seguido. Y este texto es una muestra de eso. Esto es algo como de introducción, ¿verdad? Pedagógica. Que muchas veces en la interpretación correcta, cuando nosotros nos detenemos simplemente por capítulos y versículos, no tenemos el contexto completo. Pero yo voy a leer un texto y luego lo voy a entrar en el contexto para que usted entienda de qué vamos a hablar. Y solamente voy a leer el final de lo que se plantea en este pasaje. Y es en 2 de Corintios capítulo 7, verso 1. Pero como le decía, empieza en el capítulo 6, verso 14, para que usted busque su Biblia. Amén. Y también pueda leerlo y ser mayormente edificado. Dice así que, amados, ya que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu. Toda inmundicia de carne y de espíritu. Perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Dios, gracias. Vamos a tomarlo como base para el tema. Amén. O sea, limpiémonos de toda inmundicia. De carne y de espíritu. No solamente de la parte física, escuche bien. Perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Entonces nosotros queremos hablar de lo que es la contaminación espiritual. Amén. Cómo un creyente se contamina. Cómo nosotros podemos contaminarnos espiritualmente. Acuérdese que le decía que tome el texto para que entienda el contexto, porque ahí habla de una promesa, pero también habla de cómo se contamina. Exacto. En los versos anteriores al que leí. Pero no quiero leerlo completo porque aquí en estos medios es bueno que tengamos pues esa conexión con ustedes de manera física y frontal. Entonces, cuando hablamos de contaminación, estamos hablando de una impureza, estamos hablando de algo que corrompe, estamos hablando de algo que inutiliza. Cuando hablamos de inmundicia, cuando hablamos de algo
que contamina, estamos hablando de algo que daña. Que daña. Entonces, a eso se refiere una contaminación. Si usted ve que un agua se contamina, ¿verdad? Usted no la puede tomar porque puede tener un parásito, puede tener una bacteria y puede enfermarlo y hasta morir. Entonces, la contaminación lo que hace es daño y corrompe las cosas. Usted ve que hay un virus y que hay que cuidarse de que ese virus no nos llegue, que es de transmisión, Exacto. que se puede transmitir, que se puede contagiar, que es contagioso. Usted se protege, se pone una mascarilla, se pone algo para protegerse de la contaminación. Y usted se da cuenta que cuando usted vive en un lugar que hay mucha contaminación, que hay mucha basura, que hay agua posada, etcétera, se cría el mosquito, llegan las ratas, llegan las plagas. Por aquí en República Dominicana hemos tenido un problema serio a nivel sanitario con el dengue por un mosquito, y eso se cría en agua limpia, en agua que la gente acumula y que no le da una condición, un tratamiento para que no se críe la larva, que no se críe lo que aquí se llama un gusarapo, que luego se convierte en un mosquito. Entonces, la contaminación que tiene cabida con el tema que estamos tratando corrompe, trae enfermedad, trae daño a nivel humano. Pero cuando entramos al plano espiritual es lo mismo. O sea, cuando nos contaminamos con cosas que Dios no quiere que nosotros nos hagamos partícipes, nuestra vida espiritual empieza a menguar y empieza a enfermarse, y usted empieza a tener condiciones o síntomas por esa contaminación. Así es. Entonces, por eso el tema de la contaminación espiritual, porque aquí lo vemos. En los versos anteriores del capítulo 6 de 2 de Corintios, del verso 14 en adelante, habla de que qué compatibilidad tiene la luz con las tinieblas. ¿Qué compatibilidad tiene el creyente con el incrédulo? Dice que no nos juntemos con yugo desigual. Todo eso lo dice, estoy parafraseando. Antes, en los versos que anteceden, o sea, nosotros estamos llamados, dice, ¿qué compatibilidad tiene Cristo con Beliar, con el diablo? O sea, lo dice ahí, o sea, no hay ningún tipo de unión del incrédulo con el creyente, del hombre de Dios con el impío. No hay ningún tipo de unión de las tinieblas con la luz. Eso es como usted decir el agua y el aceite. Así es. Usted hace ese experimento químico, físico, y usted pone agua y aceite y va a ver que uno queda abajo y otro arriba, porque hay un elemento que es más pesado, pero no se unen. No hay forma de unirlo. Entonces, la tiniebla con la luz es lo mismo. Donde llega la luz no hay tiniebla. Y la tiniebla no puede opacar la luz. Es todo lo contrario. Siempre donde hay luz, nunca va a haber tiniebla. Y por eso la Biblia dice que nosotros somos luz. Y que Jesús es luz. Él mismo decía, yo soy la luz que vino al mundo. Y los hombres prefirieron más la tiniebla que la luz. La gente que vive en tiniebla es porque no quiere que sus obras sean vistas, porque son malas, dice la Biblia. Entonces nosotros no ponemos la luz debajo de la mesa, debajo del almud, debajo de la cama, sino que nosotros la ponemos donde alumbra toda la casa, porque el propósito es alumbrar. Entonces el propósito de nosotros es ser iluminadores, poder alumbrar, iluminar a la gente. Eso significa que la persona pueda ver el camino, que la persona pueda distinguir, pueda tener un conocimiento y un razonamiento, y sobre todo pueda llegar al destino que Dios ha prefijado para nosotros. Entonces, la contaminación no nos permite eso. El cristiano que se contamina a veces se puede convertir en tinieblas. El cristiano que se contamina muchas veces no es sal. Se convierte en pimienta quizás. Entonces, o en picante. Para que usted tenga una idea más o menos de lo que queremos ilustrar. Entonces, la contaminación es impureza. La impureza, la Biblia dice que nosotros no podemos tener impureza, sino que tenemos que purificarnos. Amén. Nos purificamos en muchos sentidos. La Biblia dice, por ejemplo, Jesús hablando, la palabra que yo les he hablado, ellas los han limpiado. O sea, ellas lo han hecho limpio. Entonces, la palabra nos limpia. Amén. Entonces, por eso nosotros tenemos que abrazar la palabra y buscar la palabra de Dios para limpiarnos cada día más, para purificarnos. Entonces, hay una serie de cosas que como creyentes podemos realizar para purificarnos. Ahora, lo que tenemos que tratar, y que es el tema importante aquí, es de no contaminar nuestro espíritu. Y para no contaminarnos, tenemos que saber con quién me junto, con quién hablo, qué tipo de cosas uso. O sea, una serie de cosas que van a entrar como contaminación a mi vida y que me pueden llevar a corromperme y a no estar en la santidad. Entonces, para perfeccionar la santidad, yo tengo que entrar, como dice ahí, en el temor de Dios. Santo. Es así, es así. Pastor, ¿cómo un creyente, como un hombre, una mujer de Dios, puede llegar a contaminarse? Porque sabemos que muchas veces vemos a la persona y vemos que está viviendo un evangelio muy, muy derecho, muy esto,
muy aquello, pero ¿de qué puede venir una contaminación? ¿Qué puede provocar? ¿Qué situación provoca que el hombre de Dios sea contaminado? Mira, la contaminación va desde cosas muy sencillas hasta cosas un poquito más graves, de mayor envergadura. Amén. Una persona se contamina hasta viendo un video, viendo una película, viendo una novela, viendo cualquier cosa. O sea, cosas tan sencillas como esa, que a veces no tenemos el discernimiento de las cosas que podemos o debemos ver. Yo me acuerdo en un tiempo que Netflix se ha hecho muy popular aquí y en muchísimas partes del mundo. Y en una ocasión tenían una serie donde presentaban a nuestro Señor de una manera incorrecta. Ay, sí, yo no llegué a verlo, pero lo escuché. Indecorosa y blasfema. Y muchos creyentes decidieron salir de la plataforma de Netflix, otros no. Y hay cosas que subliminalmente Satanás la introduce en los medios y en nuestro ambiente y en lo que es el sistema en el cual vivimos. Por eso es que la Biblia dice que nosotros no somos del mundo. Porque la Biblia nos enseña que el mundo tiene una característica bajo un dominio corrupto y pecador. Y eso lo vemos desde que salimos a la calle. Cuando usted sale a la calle y ve a ciertas mujeres, en el caso de, puedo decir mío que soy hombre, semidesnuda, eso es una tentación. Claro. Cuando usted prende el televisor, prende el YouTube y usted lo que está viendo es otra cosa indecorosa, sea mujeres o lo mismo que estoy diciendo, una película haciendo cosas de blasfema en contra del evangelio y otras cosas que hay, ya eso es una contaminación. Y de alguna manera me contamina. Entonces, el creyente tiene que ser selectivo con lo que ve, con lo que escucha, con quién se reúne. Cosa tan sencilla como esa. A veces la gente dice, bueno, yo voy a dejar de reunirme con mi familia, de compartir con mis amigos. Todo tiene un orden. Claro. Con mis amigos anteriores a yo estar aquí en el evangelio, que andábamos en un camino incorrecto, por ejemplo, en las bebidas alcohólicas, yo puedo reunirme, puedo hablar con ellos hasta un punto. Hasta un punto. O sea, yo no ando en fiestas, yo no ando en discotecas, yo no ando en cosas que ellos vayan a hacer que yo entiendo que a mí no me suman. Es mi amigo, es mi hermano, es mi familia, pero hasta cierto punto. Hasta cierto punto, Entonces, estoy de acuerdo. A mi casa no va mucha gente de esas personas que eran amigos míos del mundo. Digo del mundo antes de yo ser cristiano. Y muchos familiares míos que no son cristianos. Porque cuando ellos salen los fines de semana, salen y se beben sus cervezas. Sí. En mi casa no se toma. Exacto. El que va a mi casa no puede ir con un pote de romo, como le decimos aquí, con una botella de alcohol o con una cerveza, porque de las puertas hacia afuera se va a quedar. Así es. O por lo menos la botella. Entonces no van. Van un día, sí, en el año, o quizás duran hasta años sin ir. Yo voy más a visitarlo a ellos. Por esa razón. Porque los días que tienen libre ellos lo toman para el libertinaje. Para el libertinaje. Entonces la contaminación va desde cosas muy sencillas. Un familiar suyo puede invitarlo a una fiesta, a un cumpleaños, pero vamos a ver qué es ese cumpleaños. Yo le he prohibido a mis niños, al niño mío más pequeño tiene 7 años, Víctor Eliseo, y yo le he prohibido a mi bebé ir a ciertos cumpleaños que lo invitan con todo el dolor del mundo porque él es un niño y quiere disfrutar. Exacto. Pero ¿qué pasa? De repente es un amiguito que no es cristiano, que con una buena intención es un amigo del colegio, lo que sea, lo quiere invitar a su cumpleaños, pero en el cumpleaños usted va y escucha la música que ponen y es música de adultos. Música urbana, un dembow indecoroso, con malas palabras, con palabras soeces y obscenas. Mi niño no escucha eso en mi casa. Yo no lo voy a mandar a un cumpleaños a escucharlo. Yo prefiero comprarle yo un regalito y que él se sienta feliz que el regalito que le van a dar allí contaminado. Exacto. O sea, hay lugares y cosas tan sencillas que los cristianos a veces dicen, no, eso no es nada. Y hay cristianos que entran en un plano tan liberal que para ellos nada es nada. Yo respeto a cada quien en lo que quiere hacer. Ahora, yo lo que por la palabra de Dios entiendo que hay cosas que nosotros no podemos hacer. Exacto. Hay lugares donde no podemos estar, hay personas con las que no podemos reunirnos, en lugares donde no podemos reunirnos y una serie de cosas que parecen sencillas, como decía. Exacto. Tan sencillas como ver el televisor, como decía, o escuchar una música. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cosas tan sencillas como esas. Incluso para vestirnos. A veces nos contaminamos también porque, mira, esa moda está bonita. Pero el cristiano no viste por moda. No viste por moda. Ah, no, que esto es cultural. Pero el cristiano no vive en base a la cultura, sino a la doctrina bíblica. Entonces, cuando entramos a ese nivel de entendimiento, yo me contamino poco porque yo estoy viendo que aunque estoy en el mundo y tengo que adherirme a ciertas cosas del mundo hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Es una realidad. Cuando una ley, cuando un decreto de un gobernante, que es lo más fuerte que puede haber, lo más autoritario en un país, contradice mis principios bíblicos, no me va a contaminar. Y el caso que sucedía, por ejemplo, con Misaías, Ananías y Azarías, los jóvenes que estaban en el cautiverio, con Daniel, que le cambiaron los nombres allá por Sadrat, Mesach y Abednego, que eran nombres paganos y de dioses, de los caldeos, de aquellas personas. Pues
ellos prefirieron que lo echaran a aquel lugar, a aquel horno de fuego. Sí. Y no negar a sus creencias, a sus principios, como hebreos, como judíos. Entonces, cuando entramos ahí, a ese plano y lo traspolamos a nosotros, nos vamos a dar cuenta que la contaminación puede llevarnos a faltarle a Dios, pero el no contaminarnos puede traer consecuencias drásticas a nuestra vida, eso es de una que nos realidad. rechacen, de que nos persigan, de que nos vituperen, de que nos vean como una cosa extraña. Y el apóstol Pedro lo dice, que a la gente del mundo le es extraño que nosotros no corramos con la corriente que ellos corren. A ellos les es extraño que nosotros no vivamos conforme a como ellos viven. Porque cuando uno anda en el camino de santidad y tratando de agradar a Dios y no a los hombres, vamos a renunciar a muchísimas cosas. Así y ahí es. entramos, Yesenia, a un principio que la Biblia establece que muchos cristianos a veces no lo ven y que yo lo estoy abrazando mucho en estos días para fijarlo, el concepto en la mente de la gente, Amén. que no es un concepto, sino que es un punto doctrinal. Cuando alguien se acercaba a Jesús y quería seguirlo, quería ser parte del cuerpo de Cristo, quería ver el reino de los cielos, Jesús le decía una palabra: si usted quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sí, no es que después que usted me siga, escuche bien, porque hay gente, no, tú vas a dejar eso después que tú estés en el camino de Dios, poco a poco. Y se fijan en la mente que es al paso que tienen que dejar cosas. El primer requisito para ser discípulos de Jesús, muchos que nos queremos llamar cristianos, es niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga y sígame. Y si queremos agregarle algo bíblico, nadie que toma el arado y mira hacia atrás, dice el Señor, es digno de mí. O sea, lo mismo que dice más adelante, ya avanzando en el Nuevo Testamento, he aquí que todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, somos nuevas criaturas. Entonces, ahí es donde Cristo habla del nuevo nacimiento. Exacto. Que le menciona a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Entonces, cuando entramos a entender las cosas de esa medida, entendiendo las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que podríamos decir entonces, pues no vamos a hacer de nada, porque hay gente que comienza entonces a cuestionar a Dios y a cuestionar la doctrina bíblica. Sí. Pero entonces el cristiano no puede hacer de nada. Hay cosas que el cristiano, aunque le gusten, que quiera, y aunque no sean, escuche bien esto, que esto sí, yo sé que es doloroso, aunque no sea pecado, no la podemos hacer. Ay, papá. Porque, por ejemplo, no es pecado que yo vaya a un cumpleaños, pero si en el cumpleaños yo me voy a contaminar, es mejor no ir. Mejor no ir. Me doy a entender, o sea, mi niño quizá no vaya a pecar en el cumpleaños porque mi niño es un niño inocente. Exacto. Desde el punto de vista de su conciencia y de su mentalidad. Él va a disfrutar con sus amiguitos. Pero cuando a él lo enseñen a bailar un perreo, como se llaman esos bailes, que viene adaptado de una jerga boricua de Puerto Rico, que empezó con el reggaetón y que se ha adoptado también ahora al dembow, aunque ahora aquí hay un baile nuevo que se ha creado con señas y con una serie de cosas que la gente no sabe que eso viene por el consumo de drogas. Que yo que viví, me crié en esos barrios, sé cuál era la mueca que se hacía cuando se consumía. La gente sabía que se consumía por la mueca que hacía, porque son unos tis nerviosos que le da a la gente. Estoy siendo un poco expresivo, pero para que me entiendan las personas que, por ejemplo, no pueden tal vez entender esto. Entonces, de repente vemos unos bailes con esa característica. Y Satanás quiere llevar a la gente ahí, a ser un títere de él. Entonces, mi niño quizá no se contamine en el cumpleaños, pero yo estoy evitando que se vaya creando en él y se vaya fijando cosas que no son de Dios. Porque va a crecer creyendo que nada es nada. Y que él puede ir a cualquier fiesta y después siendo cristiano y siendo joven en la iglesia y quizá líder, va a seguir con lo mismo. De repente va a decir, papi, pero yo podía ir a cualquier fiesta, donde quiera que se haga, porque yo iba a la fiesta cuando era niño y tú me dejabas. O sea, va a tener un argumento que yo tengo que derribar porque se levanta contra la doctrina de Cristo. Entonces, cuando nosotros vamos con ese fundamento en Dios, a nosotros no hay que prohibirnos las cosas. Así. Yo soy uno de los pastores que en mi iglesia yo no prohíbo. Yo no prohíbo. Y hay gente que se sorprende y dice, pues usted es muy liviano, pastor. Digo, no, yo enseño. Enseñas. Y dirijo. Ahora, cuando tengo que hablar con un carácter fuerte sobre un tema, también lo hago. Lo hace, exacto. Y si tengo que reprender a un hermano, aunque sea de manera privada, también lo hago sin problema. O sea, si tengo que reprender y mostrar cualquier situación que se está dando para que se corrija, no hay ningún problema. Exacto. Ahora, cuando digo que no soy de los que andan prohibiendo, es porque hay líderes y hay iglesias donde si usted no va de una X manera, por ejemplo, vestida, a usted le tienen como un cierto lugar que no es el de la iglesia. Exacto. Como miembro como tal. Entonces también si usted se reúne con alguien ya comienzan entonces a señalarle, a veces le prohíben ir a otra iglesia, etcétera, de que para que no se contamine con la doctrina, por ejemplo. Sí, yo he escuchado eso. Claro, pastores que no permiten que usted vaya a otra iglesia y cuando le dan el permiso tiene que ser una iglesia que ellos conocen o que es de su concilio o que es de su asociación, eso pasa.
Y eso yo, bueno, respeto a las normas de cada quien y al que se somete a las normas. Pero hay Exacto. cosas con las que yo no estoy de acuerdo desde el punto de vista bíblico. Exacto. Yo no confronto hombres, yo confronto doctrina, confronto las cosas por el pecado que pueda haber o por la falta de tacto a nivel bíblico para dirigir. Exacto. Y ese es mi tema. Entonces, cuando me pongo como primera persona en el ejemplo, porque yo soy pastor y tengo unos años ya dirigiendo una congregación, en varios años, entonces eso se da. Y se habla mucho de la contaminación. Y se habla mucho, y se hablaba cuando yo era un miembro en otra iglesia que yo pertenecía de eso. Exacto. No, que no nos podemos contaminar, pero a veces no explicaban cómo era el asunto. Y mucha gente no entendía. Y había personas que se contaminaban a veces por también falta de que le explicara De que le claramente. explicara. O sea, hay cosas que no son pecados, pero que el cristiano tiene que cohibirse de realizarlas o de estar en ciertos lugares. Y ahí es donde entra el contexto de qué compatibilidad tiene las tinieblas con la Con la luz, luz. el creyente con el incrédulo, Jesucristo con Beliat, Dios con los ídolos. O sea, tiene que haber una diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Y esa diferencia la marcaba Cristo con ese principio de que para tú ser mi discípulo tienes que negarte. De que negarte a Una ti vez que mismo. tú te niegas y que tú vienes al camino del Señor, la conversión será más fácil por la razón de que será más fácil introducir la nueva programación cristiana en tu mente y en tu corazón, que es el nuevo pacto, de escribir la ley en nuestra mente y en nuestro corazón, que la gente no lo entiende. Se puede poner un ejemplo tecnológico. Para usted poder llenar un software de nueva información, tiene que formatearlo. Si tiene un virus, pues mucho más porque le va a dañar el equipo. Entonces usted lo formatea, o sea, borra toda la memoria, todo lo que tiene de contenido, e introduce nuevas aplicaciones Amén. y nuevo contenido para que funcione bien conforme a lo que usted va a utilizar ese dispositivo, sea una computadora o un teléfono inteligente. Exacto. Entonces, el cristiano es lo mismo. Cuando se habla de nacer de nuevo y de borrar toda la vida pasada, incluso el mismo Dios dice que nuestro pecado Él lo borra, lo tira a lo profundo de la mar y nunca más se acuerda No de se ello. acuerda jamás. Dios no Así tiene es. memoria de nuestro pecado pasado, según lo que la Biblia establece. Según dice la Biblia, Él así es. se olvida de eso porque Él nos perdonó y nos limpia con su palabra. Entonces, la contaminación del creyente se da cuando quiere volver a lo que hacía, cuando no quiere dejar lo que todo el mundo hace, Así es. cuando quiere acomodarse a cosas que no son pecados, pero que de alguna manera lo van contaminando y pueden crear ciertas situaciones en ellos. Entonces, ahí es donde entra el problema. Sí. Yo he visto así. situaciones con hermanos, por ejemplo, aquí en República Dominicana sucede, que ellos leen en la Biblia que Jesús iba a una boda y tomaba vino. Y como Jesús, pero escucha esto, como Jesús tomaba vino, yo sé que va a ser de edificación para muchas personas. Como Jesús tomaba vino, ellos entienden que pueden tomarse una copa de vino. Perfecto, no es No pecado. emborracharse. No es pecado. Para mí no es pecado. Perfecto. Para mí no es pecado. Pero de repente llega una fecha, por ejemplo, como fin de año, que aquí en Dominicana Llega diciembre. nosotros sabemos que siempre, hasta la gente te regala. A mí me han regalado canasta Sí. en diciembre y traen Y una trae vino, una trae sidra, ron. traen un vino. El que me conoce que sabe que es cristiano lo hace sin alcohol, pero hay personas que uno interactúa en los negocios que uno maneja, en las empresas y los demás, clientes o que te hacen un agrado. Ujú. A veces te lo hacen en esa forma, te regalan una canasta y ahí vienen con muchísimas cosas. Poniendo en contexto esto para que la gente entienda. Y hay personas que empiezan con la copita de vino, yo lo he visto. Pero ¿qué pasa? En el mundo eran dados al alcohol. Sí. Eran personas que consumían mucho alcohol. ¿Qué sucede? Se bebieron el vino con poco grado de alcohol, pero para el que ya dejó de tomar y está purificado, 1 grado de alcohol lo emborracha. Claro. Media copa lo puede emborrachar, lo puede embriagar. Pero de repente no se bebió una copa, se bebió una botella. Ujú. No está en pecado según él. Y busca un contexto bíblico y habla de todo lo que dice la Biblia del vino y demás. Y busca el texto donde dice Pablo a Timoteo que por su situación de salud del Sí, estómago se bebe que una toma copita de vino y no vino. tome agua, que es medicinal. Y eso no solamente está comprobado en la Biblia, sino también científicamente, para el corazón, para la digestión, etcétera. Pero eso tiene un contexto de salud. Hay un punto, no era que Timoteo andaba donde quiera con una botella. Una botella. Era que cuando almorzaba, cuando comía detrás el vino, y eso ayuda a la digestión. Eso es cosas que la gente no se le puede decir porque si se Sí. puede contaminar a Se puede veces. Dicen, pues contaminar. yo tengo problemas del Yo tengo estómago, de problemas. digestión. No, yo misma estaba pensando, bueno, yo tengo problemas del estómago. Sí, una persona que tiene problemas para ir al baño, además de que hay otras frutas que ayudan, como Sí. ciruela, la lechosa o papaya, como le dicen en otros países, Sí. y una serie de cosas, la avena, pueden ayudar. Pero también el vino, tú te tomas una copa de vino y te ayuda a ir más Me fácil ayuda. al baño. O sea, esto es ya un dato, vamos a decir, de salud. Ujú. Pero es que la contaminación, yo tengo que identificar qué puede ser un punto de contaminación. Exacto. Porque para el que no era alcohólico o Dios no lo rescató de ese lugar, quizás no sea nada. No sea nada. Y quizás
en la fiesta o en el regalo que le dieron se beba, o en el lugar donde está se bebe una media copita y no hay ningún problema, eso no es pecado. Ahora, cuando es dado al vino, que dice la Biblia, entonces porque no solamente se bebe una copita, se bebe una caja que trae 12 de 1 litro. Entonces, Sí, cuando tú consumes 1 litro, 2 litros, ya tú eres un alcohólico, ya tú estás contaminándote. exacto. Porque entonces no vas a discernir las cosas correctamente porque va a empezar a tener los efectos del alcohol en las neuronas cerebrales que te inhibe de ciertas cosas. Por eso hay personas que no tienen equilibrio y usted lo ve Exacto. cayéndose porque pierden una parte cognitiva del cerebro que le permite coordinar y tener juicio. Entonces la gente no entiende algunas cosas y las hace por falta de entendimiento y por ignorancia. A veces saca de contexto un texto bíblico. Entonces uno lo que le corresponde es enseñar, porque la contaminación espiritual entra por cosas que nosotros a veces, tanto carnal como espiritual, como dice ahí, del cuerpo como del espíritu, tenemos que liberarnos de ella. Las del cuerpo son las que se muestran, la forma de vestir, la forma de hablar, etcétera, las cosas que hacemos en los lugares donde estamos. Pero la espiritual tiene que ver con conceptos que nosotros fijamos en nuestra mente como que no son pecados a veces. Ah, no, yo puedo hacer esto, yo puedo en la casa ver una película para entretenerme en mi tiempo libre, pero yo tengo que medir la consecuencia de lo que estoy viendo. Exacto. Yo tengo que medir la consecuencia de esa copa de vino que me estoy tomando. Yo tengo que saber de dónde Dios me sacó. Si Dios me sacó de un lugar que yo sé que en cualquier lugar que haya algo parecido a eso que yo antes vivía, me puede tentar. Claro, claro. Y llevarme a mí quizás a caer en pecado de una manera u otra, hasta de pensamiento o por omisión. Entonces, tengo que cuidarme. Exacto. Entonces, el cristiano no vive como vive el mundo. Hay cristianos que no tienen tiempo para orar, ni para leer la Biblia, a veces ni para congregarse, pero se contaminan viendo series de 2 y 3 horas. Sí. Ven una serie y tienen que ver el otro capítulo, y de repente la serie ni siquiera es una serie de violencia, como muchos juegos que hay de violencia, Exacto. entretenimiento, por ejemplo. Y puede ser algo hasta con un tema religioso, como aquí llegó una vez un canal de televisión a dar una novela sobre Moisés, por ejemplo. Moisés. Pero, Se volvieron locas las mujeres con eso. pero ve a ver, yo doy muchas enseñanzas, yo trabajo muchos seminarios bíblicos, mucho estudio bíblico, siempre me buscan y estoy trabajando con eso. Y de repente he tenido situaciones donde estoy con una audiencia, dando un taller, dando un seminario, y me hablan de cosas que la Biblia no dice sobre Moisés. Y cuando yo le pregunto, no, porque yo vi la novela tal Sí. que decía que la mujer de fulano hacía tal cosa, y yo, pero eso no lo dice la Biblia. Exacto. Que fulano y fulano Tú peleaban. eso ¿Tú con entiendes? alguien. Entonces, cuando tú te vienes a dar cuenta, sin darse cuenta, valga la redundancia, la persona de alguna manera entró en un error bíblico, doctrinal a veces, por una novela que vio con un tema bíblico, pero que no se apega a la verdad que el texto dice. Así es. Y le hizo daño, de alguna manera. Entonces hay que sanar eso. No, mira, busca aquí en eso, busca aquí en este texto, mira aquí lo que dice, mira cómo fue el proceso con el faraón, ahí no dice que sucedió aquello o lo otro. Entonces tú tienes que empezar a limpiar. A limpiar. Acuérdense wow, que Dios la mío. contaminación es una impureza, es algo que daña, es algo indeseable, algo que se aloja y al final de cuentas causa un daño Sí. o corrompe algo. Entonces, a veces la contaminación no es total. A veces usted toma una fruta, por ejemplo, que empieza a podrirse y se contamina un poquito de la fruta, un 5%, un 2%. Pero ya esa parte con el tiempo va dañando toda la fruta. Es como el cáncer. El cáncer es una célula y cuando hace metástasis, a veces todo el cuerpo se daña si no se atiende a tiempo, si no se extrae a tiempo. Por ejemplo, si en caso de que amerite una operación. Entonces, es así mismo la contaminación. Ah, no, yo empiezo con media copita de vino, con una copa, con 1 litro. Ya estoy borracho. Ya estoy en pecado. Los borrachos no entran al reino de los cielos. Es. ¿Tú entiendes lo que te digo? Entonces, cuando entramos a ese nivel de entender las cosas en ese análisis lógico, más allá incluso de lo teológico y doctrinal, solamente con la lógica yo entiendo que estoy mal y que no es correcto, o que hay cosas que no son pecado y que yo no puedo realizar. Amén. Que tengo que cuidarme y protegerme de ella. Y yo decía, por ejemplo, de las horas que una persona puede durar como creyente haciendo cosas que no le suman para nada más que para perder el tiempo. Así es. Yo decía en una ocasión que el ser humano está viviendo, por la regla que hay del estándar de vida, unos 75 años aproximadamente, dependiendo. Hay países que tienen un nivel más alto por las condiciones de países desarrollados y de la calidad de vida. Aquí en República Dominicana quizá la tasa anda entre los 72, 73 años para los que más duran. La Biblia dice que los robustos duran 80 años. Pero según lo que Dios estableció después del diluvio,
Dios le estableció al hombre un máximo de 120 años. 120 años. Pero hay personas que no llegan a los 65 No llegan, y no que a veces a los 65 son ancianitos. Sí. O sea, Uno dice, wow, pero prácticamente a la mitad de lo que Dios estableció, porque Dios estableció 120 como máximo, significa que 60 es la mitad. O sea, el Sí. 50% de la vida que Dios estableció ya son ancianos para una caja. para una caja. Listos sí para es. ir lamentablemente al cementerio. Por las condiciones de vida a veces que llevamos con mucha corrupción que afecta. La corrupción de vida y la contaminación de la carne también, la mala alimentación y una serie de cosas, trae enfermedad y trae deficiencia y muchísimas situaciones que muchas veces nosotros no lo evaluamos así. Y Dios nos enseña cómo comer, cómo alimentarnos incluso. Claro. Porque el contexto de donde yo leí, de 2 Corintios 6, habla de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Escuche Amén. bien, para que usted entienda por qué es que tenemos que tener una limpieza espiritual y carnal. Dice que somos templo del Somos Espíritu templo. Santo, que no ignoremos eso. Por eso le dejé el texto para que usted pueda entender todo lo que estamos diciendo, porque lo tomé como base. Amén. Entonces, como templo del Espíritu Santo, los templos tienen que estar limpios. La Biblia dice que Dios no habita ¿en qué? En templo sucio. El Espíritu de Dios no habita en un templo que está contaminado. Hay que descontaminarlo. Por eso es que el Espíritu Santo y la palabra nos limpia. Pero ¿qué dice la Biblia? Que una vez que estamos limpios, si no apartamos, dice que el Espíritu que estaba antes se va y trae 7 más. Trae 7 más. ¿Qué significa Sí. eso? Que si yo hubiera dado el alcohol, el espíritu del diablo que me inducía a ese vicio y a esa atadura, se va y trae 7. Entonces ya yo no se he dado el alcohol. Ahora de repente yo encuentro un hijo del diablo que me ofrece otra sustancia y la ligo. Sí, la ligo. Ahora yo encuentro una hija del diablo que me ofrece otras cosas que no tengo en la casa y me voy para la calle Sí. a hacer un acto indecoroso, inmoral y Así corrupto. es. Y de repente yo estoy en tantas cosas que no lo entiendo y que se me hace difícil volver al evangelio, porque ya después que me descarrié, se dañó el matrimonio, tuve un hijo en la Sí. calle, estoy bebiendo que el dinero no me alcanza y casi robando para consumir el alcohol o la otra Así es, sustancia. así es. O sea, y se van uniendo una serie de situaciones que usted ve un descarriado y dice, wow, qué difícil se le hace volver a Cristo. Pero es que la Biblia dice que es lo que sucede. Que claro. Ahora la liberación es más fuerte, ahora el pleito es más fuerte. Y a veces incluso hasta Dios desecha a personas. Sí. Hay gente que cree que no. Hay gente que han sido desechados por caer. La Biblia enseña que hay un desecho de personas, que Dios los desecha. ¿Por qué? Wow. Porque llegan otra vez a volver al vómito. ¿Qué dice la Biblia? Mejor le hubiese sido no haber conocido el camino del Señor, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento. Cuando usted escucha una palabra que dice, mejor le hubiese sido, Wow. mire, eso tiene una connotación literal muy fuerte. Muy fuerte. O sea, que era mejor no ser cristiano. Wow, yo estoy sintiendo a Dios ahora. Esta cabina tiene como una unción. No, esta cabina está. ¿Y qué? Entonces, Dios parece mío, que sí, Roger sí. oró y ungió Wow, antes de abrir sí, esto no, aquí. Se siente una atmósfera muy hermosa. Entonces, escuche esto. O sea, mejor le hubiese sido no haber conocido el camino del Señor que después de haberlo conocido volverse atrás, dice el apóstol. Esas son palabras muy fuertes. Porque es como el perro que vuelve al vómito, como Sí. la puerca lavada que vuelve Dios otra vez mío, al cieno o a la posigla, como le decimos aquí en Dominicana. mano, al lodo. O sea, al lodo. Vuelve otra vez a contaminarse, para que usted me entienda. Está en contaminación porque lo que está consumiendo o donde se está revolcando es algo que está en putrefacción y eso es algo que lo puede enfermar, que puede llevar a cualquiera, incluso a la muerte, porque es contaminación. Así es. Es algo indeseable, el vómito, la posible. Usted me está entendiendo. Entonces, hasta el olor que desprende. Por eso la Biblia habla de que nosotros somos olor grato delante de Dios, uno para Amén. salvación y otro para perdición. La perdición. O sea, nosotros le olemos bien o mal a Dios de acuerdo a cómo vivimos. Ujú. Si usted vive en contaminación, no le huele bien a Dios. Dios Le llega una mío. fragancia Wow. que no es fragancia, Dios mío, sino un pastor. mal olor. Qué fuerte fue esta palabra. Sí, porque ciertamente la Biblia lo dice, que nosotros somos olor fragante a la presencia del Señor. Entonces, depende de cómo estamos viviendo delante de Dios, va a ser nuestro perfume. Y hay personas que están emanando no un perfume agradable, sino un perfume que huele bien mal. Y hay perfumes que Dios lo está rechazando. Así es. Porque están contaminados. Bendito sea el Señor, porque cuando nosotros dejamos de hacer las cosas bien para el Señor, y hay personas que se han contaminado, diría yo, a veces hasta sin darse cuenta. ¿Sí sabe por qué? Porque hay personas que están caminando y están haciendo algo, y para ellos está bien, y nadie los saca de ahí. Todavía el Señor manda a personas a decirle, mira, en este camino donde tú estás, quiero que tú salgas porque lo que tú estás haciendo, no, pero yo estoy bien.
no, porque yo predico y se siente la presencia, ¿no? Porque yo viajo mucho, ¿no? Porque mucha gente se convierte y el Señor mandándole decir, el perfume que está subiendo no me agrada, que tú me estás sacrificando cerdo y yo no quiero ese olor, no quiero esto. Pero la persona al ver la magnitud de cosas que Dios está haciendo, para ellos están bien, pero tienen su vida contaminada. Y lo que están haciendo no es del agrado de Dios, porque son cosas que yo he visto que uno dice, wow, pero ¿y qué fue? Pero como que, bueno, pastor, es tan fuerte, es fuerte lo que yo voy a decir, es fuerte. Yo he escuchado personas decir, pero yo mejor hago la cosa mala porque la persona que no está bien delante de Dios es la persona que Dios más usa. Así mismo. Y hay gente que justifica a veces diciendo, Dios respalda su palabra. ¿Tú no lo has escuchado? Sí. Él estaba mal, pero él oró y las personas fueron sanas. Sí. Y eso entra dentro de palabras que la Biblia dice, como yo decía en un video, creo que era hace un poco de tiempo, que llegarán personas que Dios les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Sí. Porque quizás viven contaminados y viven dentro de la obra haciendo cosas y quizás Dios lo use en el sentido de que Dios tiene propósito con otras personas. No por respaldarlo a ellos, sino porque el propósito que Dios tiene con otras personas se tiene que cumplir. Y eso es lo que sucede. Yo me acuerdo que la persona que fue canal de bendición para yo venir al evangelio está descarriado, por ejemplo. Sin embargo, fue un canal de bendición para yo venir al evangelio. No voy a querer engrandecerme, pero Dios nos ha usado grandemente en muchísimas cosas, trabajando con muchísima gente. Amén. Y se han salvado muchas personas a través de lo que hacemos. Amén. Y eso es bueno. Pero cuando tú ves el asunto, dices, wow, pero esa persona fue la que fue el canal de bendición, porque por él fue que la persona se acercó de alguna manera a una actividad donde aceptó al Señor y demás. Y de repente, cuando tú lo ves descarriado, no entiende algunas cosas. No entiende, sí. Dice, bueno, pero ¿con qué propósito duró ese tiempo en el evangelio esa persona? Porque otra persona también a través de él pues, tenía una gracia especial, iban a la iglesia. Sí. Entonces es como un testimonio que yo escuché una vez de una persona que predicó en un lugar y de repente se sentía triste porque solamente una persona fue la que se arrepintió. Aleluya. Y de repente esa persona que se arrepintió se volvió un evangelista a nivel internacional y con mucho poder en su país, y miles de personas a través de esa persona vinieron a Cristo. Entonces el propósito de Dios quizás no era con la persona que fue el canal de bendición. No. En el momento quizás la persona hasta se pudo haber perdido. Uno no sabe. Y otros se pueden estar perdiendo en este momento, que han sido de bendición para algunas personas o que ha sido canal para que las personas lleguen al evangelio. Entonces, los propósitos de Dios siempre se van a cumplir. Amén. Contrario incluso a lo que nosotros pensamos o deseamos. Sí, yo lo entiendo así. Entonces, cuando hablamos de la contaminación, tenemos que entender que hay un llamado a no contaminarnos. Amén. A purificarnos, a no unirnos en yugo desigual. ¿Cuántas personas a veces con la presión, por ejemplo, por tener una pareja, que yo he visto esos casos, dejan la iglesia, se van al mundo a buscar una pareja porque de repente en la iglesia no está la mujer o el hombre ideal que quieren, o ven que están orando y no se da por muchos años la situación y se desesperan, como uno dice, y van a buscar a alguien al mundo. Y luego yo conozco personas que han ido al mundo, buscan una mujer o un hombre y vuelven a la iglesia. Y vuelven a la iglesia. Y hacen las cosas de manera incorrecta porque esa no es la forma bíblica de hacer las cosas. O sea, el cristiano tiene un orden. Así es. No es que usted no pueda enamorarse de otra persona que no esté en la iglesia y demás. Claro que sí, tener su esposo aunque no esté en la iglesia donde usted se congrega. Ahora, lo que la Biblia habla cuando habla de yugo desigual es que no busque uno que no sea cristiano. No sea cristiano. ¿Qué compatibilidad tiene la tiniebla con la luz? Ninguna. El creyente con el incrédulo. Entonces usted sabe que ya usted se está comprando otra guerra extra, aparte de la que ya tiene. Usted tiene una guerra con el mundo, con la carne, con Satanás y con la muerte, que es el último enemigo. Entonces, de repente, entra una guerra con la pareja en la casa. ¿Y quién vive feliz y bien así? Nadie. Una casa llena de contienda, mejor dice la Biblia, que un pan vacío, que una casa llena de provisión y contienda. De repente, el hombre o la mujer le da de todo, pero la golpea, la maltrata verbalmente. No le permite orar, no le permite ir a la iglesia, comienza a prohibirle cosas. Usted tiene un problema. ¿Por qué? Porque se contaminó. Sí. Es una contaminación. Claro que sí. Cuando Dios le prohibía al pueblo de Israel unirse con mujeres extranjeras en un momento dado, era por la contaminación de los ídolos, de los dioses paganos que se creaban en esos pueblos, y la gente a veces no entiende algunas cosas. Entonces, no hay compatibilidad entre los ídolos y Dios, entre Jesús y Beliar, entre el creyente y el incrédulo, entre las tinieblas y la luz. No se puede hacer un yugo desigual. No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Entonces, el que no ande en la línea que Dios establece en cuanto a la doctrina por la cual yo me rijo y vivo de manera espiritual y como creyente, no puede andar conmigo. No puede. Lamentablemente. Entonces hay cosas, por ejemplo, donde uno se codea con personas que no son cristianas, como el trabajo y otras cosas en las que uno obligatoriamente, por razones ya
que uno entiende y que son necesarias, Dios nos manda a trabajar. Y la Biblia habla del que no trabaja, que ni siquiera coma. Porque hay gente a veces que quieren, para vivir, abusar incluso del evangelio. Sí. Y por eso es que la Biblia lo establece. La Biblia habla de una serie de cosas, que el hombre que no provea su casa es porque un impío. Entonces hay que trabajar aunque sea con impíos, aunque sea con inconversos, porque de repente yo brindo un servicio en mi trabajo y la persona a la que yo se lo brindo no todos son cristianos. No todos, no. Y aunque yo quisiera, no puedo decir, nada más le voy a trabajar a los cristianos. No. Entonces no llevaría la comida a mis hijos. No. Y entonces, ¿qué hago? Porque estoy haciendo algo que no es correcto, porque tengo que sustentar a mi familia, porque van a blasfemar de Dios, van a decir, Exacto. ¿y cuál es el Dios tuyo que no nos suple? No puedo salir a robar, ni a pedir, ni a mendigar. El cristiano no mendiga. No, así Entonces, es. todo eso tenemos que entenderlo en su justa medida. Exacto, Ahora, así es. todos mis clientes saben que yo soy cristiano. Exacto. Y si yo llego a los negocios que yo voy, yo trabajo contabilidad de manera independiente y trabajo con negocios a veces que pueden tener una música en su negocio, por ejemplo, la música se apaga. Incluso cuando yo voy ponen una alabanza y me esperan con una alabanza. Exacto. O sea, no me irrespetan, todo lo contrario. Me respetan y yo cuando hablo con ellos les puedo hablar del evangelio sin problema. Exacto, Aunque en el exacto. trabajo quizás no sea tan ético, no voy a decir que es correcto, pero no ético, no a veces tratar temas religiosos, porque eso a veces crea discusión, porque cada quien tiene a veces alguna Sí, tiene su creencia y uno la respeta. Ahora, yo no dejo de predicar y de decirle que necesitan de Cristo. Exacto. Y incluso nos siguen en las redes y todo lo demás, porque son gente que uno crea una confianza con ellos y una amistad. A mí me gusta crear eso en el trabajo, porque eso hace que se mantenga en el tiempo. Exacto. Yo más que cliente tengo amigos, y esos amigos yo lo hago muy personales míos, y yo trabajo con ellos hasta que Dios quiera, Hasta que porque Dios quiera. no se crean fricciones y se mantienen como clientes. Entonces, Sí, no, así debe ser. el cristiano está llamado a ser sabio. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es que no trabajar para el ojo, ni para que me vea el que está allí, sino para Dios en el Exacto. trabajo. Entonces, la contaminación se da es que hay personas que por agradar al cliente, por ejemplo, y para no perder el cliente, llegan y hasta comparten una copa con el cliente. Sí, no, eso no es nada y esto. Exacto, Sí. entonces hay que tener ese tacto y ese cuidado de la contaminación y entender que no es que salimos del mundo, estamos aquí, pero en el mundo tenemos que vivir diferente. Diferente. Hay personas, por ejemplo, que van a buscar un trabajo, que esto es un tema también que es muy... Exacto. Porque hay que traspolarlo y traerlo a nuestro tiempo, a lo contemporáneo, que van a buscar un trabajo en algunas empresas, en algunos lugares, y le exigen ciertas cosas. Mujeres que le exigen, por ejemplo, que tienen que ir maquilladas con un tipo de ropa X, con ciertas cosas. Y de repente esa mujer, como cristiana, dice que no, yo no, mis principios no me permiten No me eso, ni permiten. yo quiero hacerlo. ¿Qué pasa? Que ahí entra el principio que yo mencionaba hace un rato. Si usted quiere ser mi discípulo, Jesús hablando, nada está primero que Dios, Así es. ni que el evangelio, ni nada que violente mis principios me va a llevar a mí a yo hacerlo simplemente por la necesidad. Hay momentos donde la necesidad no es no es la prioridad. Así es. O sea, a veces hay que dejarle llevar el sustento para no violentar un Para no principio. violentar un principio. Y entonces, ¿qué sucede? Ahí Dios provee. Cuando es así, no importa que usted lo haga. Oiga lo que le estoy diciendo. Esto es extremista, lo que estoy diciendo ahora. Sí, muy fuerte. Porque la gente dice, wow, ¿cómo así, varón? Usted puede tener muchos años sin trabajo, pasando necesidades, y si el trabajo que le van a ofrecer lo va a contaminar, no lo coja. No lo coja, exacto. Lo digo con toda autoridad y responsabilidad. No lo coja. Claro. Cuando yo iba a empezar a trabajar, yo hablo a veces de cosas que me pasan porque, bueno, es lo que he vivido. Exacto. Yo no puedo hablar lo que no he vivido. Yo me acuerdo que yo le oraba a Dios y le decía, Señor, permíteme un trabajo que me permita todo el tiempo yo servirte. Yo no tenía trabajo cuando vine el evangelio, tenía ciertos problemas económicos, que se supone que tenía que agarrar lo que apareciera, como uno dice. Sin embargo, el primer trabajo que Dios me da es un part-time, un medio tiempo. Era en una pizzería. Yo era un hombre que tenía negocios en el mundo, muy joven, que manejaba mucho dinero. Y de repente me veo ganando muy poco dinero, que no me daba para nada. Gracias a Dios que la esposa que Dios me ha dado ha sido una ayuda tremenda. Amén. Y ella en ese tiempo también buscaba la forma de producir. Una mujer virtuosa, total. Amén, amén. Usted leyó Proverbios, creo que 31. 31. Y esa es mi esposa. Para que usted, si no la conoce, la conozca. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero usted la halló. Yo lo puedo decir que mi mujer tiene sus situaciones Sí, que como sí, todo claro, claro. pero en cuanto a lo que describe ese proverbio, en un gran porcentaje ella lo tiene. Amén. Y ella ayudaba en ese tiempo y eso me ayudaba. Y porque era muy poco dinero, un medio tiempo. Y yo fui allí a trabajar y lo primero que yo hice fue entrar en un SAN, en una cooperativa que hacen los empleados, para comprar un megáfono para predicar. Esa era mi prioridad, primero. Antes que cualquier otra cosa, antes que una ropa o que cualquier cosa de la casa. Y eso ayuda cuando tú tienes a Dios en primer lugar, claro, y tú sabes el norte que lleva. O sea,
tienes que aprender a pedir correctamente y Dios te va a dar. O sea, el trabajo que tú quieres no es el que te ofrezcan, es el que tú tienes que tener para no faltarle a Dios. Para no faltarle a Dios. Y Dios te va a dar ideas, Dios te va a dar sabiduría. Y si no encuentras trabajo, Dios te va a dar una idea para hacer algo con las manos. Todo el mundo tiene un talento para hacer un servicio. Hay personas que de repente ven de manera despectiva o de algo o con bajeza, alguien que trabaja en limpieza, en conserjería. Pero si eso fue lo que Dios le dio, hermano, olvídese de eso. Yo en esa pizzería yo limpiaba, yo fregaba, yo hacía de todo. Hacía pizza, pero había un día que me tocaba trapear, había un día que me tocaba fregar, cosas que yo no hacía en mi casa y que quizás no me agradaban hacerla. Lo estoy diciendo, o sea, pero era el trabajo que yo le pedí a Dios, un trabajo que me permitiera el tiempo. Como era medio tiempo, eran 4 o 5 horas que trabajaba, yo predicaba casi todos los días en un ministerio que tenía. Pero podía predicar, conseguí el megáfono que quería. Luego me regalaron uno, aparte del que compré. O sea, así que Dios obra uno mucho mejor. Entonces, yo he visto, y estoy hablando de la contaminación y toqué el trabajo, porque es algo que le pasa a muchas personas, que yo lo veo muy constantemente y por eso traigo el punto. Todo el tiempo mis trabajos han sido en base a esa oración. Dios no me ha dado un solo trabajo en los casi 15 años que tengo en el Evangelio que no sea con la facilidad de tiempo para yo hacer esto que estoy haciendo aquí. Santo, sí. Y me rinde el tiempo y me sobra y no tengo que atarme a contaminarme por un empleo que me den. Y las veces que he sido empleado estando en el Evangelio con algunas personas que me llegué a emplear, esas personas me daban la libertad en su horario de trabajo, escuche bien que eso es difícil, para que yo hiciera la obra en cualquier momento que necesitaba. Santo. Cualquier permiso para la obra era un permiso que lo tenía firmado desde que entré a trabajar. Qué hermoso. Entonces, eso se logra cuando usted tiene un entendimiento de que usted no se puede contaminar ni siquiera por el pan. ¿Qué pasaba con muchos hombres de Dios en la Biblia? Aleluya. Que iban a Egipto por hambre. Abraham fue por hambre a Egipto. ¿Qué pasó? Habló mentiras. O dice la gente una media mentira, porque ella era pariente. Pero al final de cuentas habló mentira. Y trajo una consecuencia sobre el faraón que lo mandó a salir rápido. Los muchachos y los hijos de Jacob y Jacob, ¿por qué fueron a Egipto? Por hambre. Terminaron 430 años esclavizados. Muy fuerte. Y cuando usted va a la Biblia se va a dar cuenta de que eso sucede, que por una necesidad la gente termina mal. Sí, termina mal, así es. Ahora, podríamos decir, bueno, en el propósito de Dios estaba que el pueblo fuera esclavizado. Ya Dios lo había profetizado. Pero estoy trayendo el ejemplo por la necesidad a veces, que puede ser una necesidad que nos lleve a nosotros a un lugar que no es correcto y que pueda contaminarnos. Y eso pasa en la Biblia. Hay gente que se han contaminado y pasa en nuestros días. Entonces, usted no puede contaminarse por un trabajo, por lo que le exige el jefe, porque usted no depende del jefe. La Biblia dice que Dios es que nos provee a nosotros, que Dios tiene cuidado de sus hijos, que no nos afanemos por lo que tenemos que vestir o comer, porque si las rosas del campo, los lirios y las aves comen, Dios tiene cuidado de nosotros que somos sus hijos, más cuidado de nosotros que de esas aves. Entonces, eso es poderoso lo que la Biblia enseña. Pero yo tengo que entenderlo. Entonces, mi cuidado, mi sustento. Jesús, ¿qué decía? Jesús decía, cuando lo iban a seguir, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Para que usted entienda que usted aquí va a vivir por lo que Dios provea. Así es. Entonces, no nos podemos contaminar y tenemos que tomar en cuenta, ya concluyendo, ¿verdad? Todos esos puntos que hemos mencionado. No yugo desigual. No compatibilidad del incrédulo con el creyente. No se junta la tiniebla con la luz. Jesús no tiene nada que ver con Beliar, nada que tenga que ver con Satanás o con cosas parecidas que se acerquen a eso. Usted tiene que compartirla. Religiones que son sectarias, religiones que enseñan cosas que Dios no dice, doctrina de demonio y de apóstata. No se contamine con esos maestros apóstatas, porque Dios no tiene nada que ver con eso. Dios con los ídolos. O sea, hay una serie de cosas, y los ídolos nada más no me refiero a cuadros, a imágenes o a santería o a hechicería. Hay idolatría en la música, en el arte, incluso hasta en iglesia, personas que idolatran líderes. Lamentablemente tengo que decirlo. Ustedes me conocen, yo soy muy franco. Es así. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Perfeccionando la santidad. Porque tenemos promesa. ¿Cuál es la promesa? Que somos templo del Espíritu Santo y que Dios va a habitar en nosotros. Amén. Ahí hay que estar el secreto de eso. O sea, el texto completo lo que dice, somos templo del Espíritu Santo. No nos contaminemos. No seamos templos sucios. Limpiemos bien. ¿Usted sabe lo agradable que es, Yesenia? Usted llegar a una casa, a un lugar, como estamos aquí, en esto bien bonito y limpio. Sí. Oloroso, como tú decías, esto huele. Esto huele. Huele a gloria. Tú llegas a un lugar y todo está limpio, y tú llegas con una ropa delicada y te sientes bien, y es tan agradable el lugar. Hay lugares que usted no se quiere ir. Sí. Que usted llega y por la ambientación, por la limpieza, por la higiene, usted se siente tan bien que usted no se quiere mover. Eso es. Y que usted se siente bien en ese lugar y siente el ambiente despejado. Vaya a un lugar sucio. Vaya a un lugar hediondo. No lamentablemente tengo que poner el ejemplo. Sí. Vaya a un lugar hediondo, vaya a un lugar sucio, vaya a un lugar donde esté contaminado. Y usted se va a dar cuenta de la diferencia.
que no es lo mismo. No hay paz, no hay tranquilidad, hay enfermedad, hay una serie de situaciones. Entonces, Está contaminado. el creyente tiene que entender que somos templo del Espíritu Santo. Dios no habita en templo hecho por manos de hombres. Escuche lo que estoy diciendo ahora. Sino que Dios se prefijó un templo para él habitar, que somos nosotros. Así es. Eso enseña la Biblia que yo leo. Entonces, el templo tiene que estar limpio. Vamos a limpiar el templo. Hay gente que va a limpiar el templo y dice, este es un ministerio que Dios me dio. Limpie primero el templo suyo, que es usted. Para que el Espíritu Santo habite en usted. Hay gente santificando cosas y altares. Escucha Santifíquese usted. Y después lo demás va a ser santo y limpio todo el tiempo. Wow. Porque usted va a dedicar a la obra de Dios. Dios mío. Entonces dice, perfeccionando la santidad en el temor a Dios, para que esa promesa de que Dios habite dentro de mí se dé. Hay gente en la iglesia que Dios no habita en ellos. No. Por chismosos, por criticones, por estar contaminados, Dios por mío. unirse con la vecina a chismear. Jesús. Eso es contaminación. Es así. Entonces, vamos a limpiar el templo. Y cuando yo leí eso, la santidad se perfecciona así. Wow. Perfeccionando la santidad. ¿En qué? En el temor a Dios. En el temor. ¿Qué es el temor a Dios? Que hay cosas que quizás no sean pecado, como yo decía hace un rato, pero yo no la hago. Hay cosas que yo puedo hacer, pero como yo sé que tengo una debilidad, no la hago. No. ¿Por qué? Porque tengo temor a Dios, no miedo, temor. El temor es que yo respeto a Dios, Sin respeto. yo obedezco a Dios y para mí Dios es la prioridad y yo no hago nada sin el consentimiento de Dios. Entonces, cuando yo vivo en esa esfera, yo estoy viviendo en una esfera de santidad y de una descontaminación espiritual y carnal, sino que vivo en una purificación Así constante es. y esa purificación me va a llevar a mí al lugar santísimo. Así es. No se entra al lugar santísimo sin pasar por el lavastro y por el Dios mío, sacrificio. escucha esto. Sacrificio. Primero, yo acepto a Cristo y me niego a mí mismo para no tener atadura. Segundo, lavastro, purificación. Me purifico y luego tengo acceso al lugar que solamente antes era para el sumo sacerdote y ahora es para todos nosotros. Vamos a santificarnos para que Dios habite en ese lugar santísimo que era prefijado, ese altar que Él ha hecho, que está dentro de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, pero Dios no habita en templo sucio. Dios mío, de verdad que es así como está diciendo el pastor y debemos de aprender. Y sabe que ya el tiempo se terminó, pero hay una cositica que quiero preguntarle al pastor, bendito sea el Señor, porque hay personas que quieren como marquillar las cosas. ¿Sabe que cuando la persona se marquilla, que tiene una manchita en la cara, con lo que se ponen, esa manchita se tapa, pero al fin y al cabo la manchita sí está. Entonces hay personas que quieren decir, no, porque no hago esto, porque esto me contamina, por lo que realmente contamina, oye, lo que realmente contamina es cosa que muchas veces que usted mismo, diría yo, que ni cuenta se está dando, porque hay personas que hacen la cosa. Yo me acuerdo que una vez alguien me dijo, ya siendo creyente, siendo cristiano, que hubo una fiesta, o sea, esa fiesta que hacen en diciembre, fin de año y esto en las empresas, y a él lo invitaron y él desde que llegó se sintió mal. Que ahí lo que había era bebida, mujeres desnudas, lo que había era fiesta mundana. No, fiesta. Donde que ya él no pertenecía, señores. Porque cuando nosotros ya venimos al camino, a los pies de Cristo, al evangelio, ya estas cosas mundanas no nos pertenecen. Entonces tenemos que alejarnos de eso. Y me cuenta él, pastor, que a él lo sacaron ahí casi muerto. Se puso malo. Oye, le dio una cosa que empezó a hacer así, a quitarse hasta la ropa. Tuvieron que sacarlo de este lugar. Porque tal vez ya Dios estaba tratando con él, no vaya. Pero por complacer al jefe, él estaba ahí. Y se contaminó. Y se contaminó. Hay lugares donde uno llega y el mismo Espíritu de Dios lo hace sentir a uno que uno ya no es de ahí. No esté ahí. Y uno se siente Pero incómodo. quiero hacer otra y tiene pregunta. que irse obligatoriamente. Ya para que nosotros concluyamos, esto se merece una segunda parte. Hay personas que a mí me dicen que ellos no van a los resorts. Bueno, hay personas que no duermen en hoteles. No, meten punto largo. No duermen en hoteles. Hay que dejar una segunda parte. Vamos a dejar una segunda parte. Bueno, oye, esto viene para la segunda parte, así que tranquilo y tranquilito. Oye, anoten ahí que cualquier cosa te dice Yesenia, pero ustedes... La segunda parte, Yesenia, escúchame, vamos a hacer en base a los comentarios. Ay. Sí, a las preguntas. Sí. Porque la gente va a decir, entonces, pues yo no puedo hacer tal cosa, no podía ir a tal lugar. Entonces vamos a hablar de eso ya de manera más puntual. Amén.
ya usted sabe, quedó una ¿Cómo me pregunta puedo bañar en la ahí. piscina? Si puedo hacer un deporte de esta o cual Dios manera. mío, no, esto va a estar bueno. Oye, yo quiero que ustedes comenten, escriban, díganos y pongan ahí, mira, pero a mí me dicen que yo no puedo hacer esto y esto es verdad, esto es así. Y también acuérdense que hay una pregunta que se quedó ahí porque ya el tiempo no da, de verdad que sí, que el tiempo es corto y aunque uno quisiera seguir, y este tema es un tema amplio que como decimos aquí en Dominicana, tiene muchas telas que cortar. Así que suscríbete, dale me gusta, dale like, comparta con tus amigos. Y la segunda parte, yo sé que ella te lo está pidiendo. Y esta segunda parte viene. Pero sobre todo, comparta con tus amistades para que esta palabra sea de bendición para su vida. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermana y amiga Yesenia Castillo se despide. Y el pastor... Su hermano Pastor Víctor Almanza, síganos en Instagram como Víctor Almani, en Facebook y YouTube como Pastor Víctor Almanza. Para mí, siempre un placer compartir con ustedes. Amén. Dios te bendiga. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.